nuestra santificación. Gracias, gracias Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te amamos y te bendecimos en esta hermosa noche. Amén y amén. Amén, amén y amén, mis amados hermanos. Vamos esta noche a estudiar en la materia doctrinas de salvación, ¿verdad? Este es el tercer estudio de doctrinas de salvación y hoy vamos a ver el tema número 3, que es la justificación. Así se llama el tema hoy, la justificación. La justificación. Recordemos que el último tema que vimos de doctrinas de salvación fue arrepentimiento y fe para salvación, ¿verdad? Primero arrepentimiento, Jesús llamó al arrepentimiento, Juan el Bautista llamó al arrepentimiento, un volverse a Dios es arrepentirse, y vimos el ejemplo del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, vimos cómo este hombre se apartó, se fue por su propio camino, así como cualquier persona de este mundo se descarría, y luego regresó a la casa del Padre. En la casa del Padre nosotros también hemos vuelto a la casa del Padre. Esto fue el resumen de lo que vimos la última vez en la materia doctrina de salvación, arrepentimiento y fe para salvación. Hoy vamos a ver el estudio número 3, que es la justificación. ¿Cómo se llama el tema de hoy? La justificación. Recuerden que esta es la materia doctrina de salvación. La materia es doctrina de salvación y el tema de hoy es la justificación. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos, para que le abra su Biblia en el capítulo 5. Capítulo 5, verso 1 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos 5, 1, que dice de la siguiente manera. Justificados, pero me gusta porque el título de la Reina Valera dice resultados de la justificación. Entonces, dice así, Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. En el versículo 1 dice, la primera palabra que tenemos ahí, justificados. Recordémonos que el tema es la justificación, ¿verdad? Justificación. Y la primera palabra que aparece ahí en el verso 1 del capítulo 5 es justificados, pues por la fe, ¿verdad? Vimos entonces que la fe es esencial para aceptar que somos salvos, el arrepentimiento es importante, y ahora vamos a ver que un ingrediente nuevo, que es la justificación. Y quiero que escriba la siguiente definición, para que escriba la siguiente definición de la palabra justificación. Oiga bien, la palabra justificación puede ser definida como el acto judicial de Dios. La justificación puede ser definida como el acto judicial de Dios por medio del cual, basado en la obra meritoria de Cristo, Dios declara al pecador absuelto de pecado. Amén. Liberado de su pena y restaurado como justo. Repito la última parte. Dios declara al pecador absuelto de pecado, liberado de su pena y restaurado como justo. Como justo. Escúchenlo bien. Qué tremendo. Cuando dice ahí justificados pues por la fe, es declarados libres de culpa, es otra traducción de este texto. Declarados libres de culpa, declarados rectos, dice
la palabra del griego original, que no la quise escribir porque es como bien enredada la palabra. Entonces, solo quería mencionarles el significado, ¿verdad? O sea, justificación, declarado justo, liberado, declarado libre de culpa. Pero escúcheme bien, ahorita voy a predicar, no es para que copie literal. Acuérdese que en el reino de Dios todo se mueve dentro de la legalidad. ¿Escuchó? Recuerde que hace 8 días vimos la autoridad del creyente, ¿verdad? Y cómo en el reino de Dios todo se mueve dentro de la legalidad. Por eso también la justificación tiene que ser dentro de los términos de la legalidad. Por eso dice que es que Dios, escúchame bien, en un acto judicial, Dios declara por los méritos de Cristo al pecador absuelto de pecado. Qué tremendo. Y mira, mi amor, que en la traducción lenguaje actual, TLA, dice Romanos 5:1, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Amén. Por eso, justificación es lo contrario a condenación. Escuche bien. Así es. Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Oiga bien, esto es un acto legal. Escúcheme bien, una declaración legal, un documento legal dentro de la corte divina. El día que nosotros volvimos a Dios en arrepentimiento y por la fe recibimos la salvación en Cristo Jesús, se declaró nuestra vida justificada, libre de condenación, libre, escúcheme bien, de la separación eterna de Dios. Esto es muy importante. Amén, amén. Porque acordémonos que hay un acusador que viene a tratar de hacernos creer que nosotros no estamos bien delante de Dios o que no es cierto de que somos salvos. No, aquí es un acto legal, la justificación, declarado justo, declarado libre de culpa. Oiga bien, declarados libres de culpa, justificados. Si yo les preguntara a ustedes ahí ahorita, bueno, yo no sé qué pasa porque yo en mi celular los veo con cámaras encendidas, pero en el computador los veo con cámaras cerradas. Voy a poner este ladito aquí para que mi esposa vaya observando también. Pero voy a poner. Entonces, escúcheme bien. Nosotros tenemos que entender esto. Esto es muy importante, que somos justificados, somos declarados justos, somos declarados libres de condenación. Oiga bien, esto es estar en una relación correcta con Dios, en una relación correcta con Dios, justificados, libres de culpa, libres de culpas. Oigan, ¿por los méritos de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Es que la fe es esencial para aceptar que somos salvos, y en ese tránsito el arrepentimiento juega un papel fundamental. Ahora sumamos un nuevo ingrediente, la justificación, ¿verdad? Eso es lo que mencionabas tú la semana pasada, creo que lo mencionaste cuando dijiste que había una sentencia, ¿verdad? Ajá. Margarita Parra culpable. Culpable. Isaías Vázquez culpable. Esa era la sentencia por nuestros pecados. Pero ahora la declaración de la Corte Divina es Margarita Parra justificada, libre de culpa, libre de condenación. Óigame bien. Y así aplica para cada uno de nosotros. Esto es maravilloso, escúchenme bien. Por eso, mira el orden, mi esposa lo mencionó ahora, arrepentimiento, fe para salvación, la seguridad ahora de salvación es la justificación. O sea, pero qué lindo, porque dice que en el versículo 1 dice, justificados pues por la fe. Es por la fe
en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nosotros hemos sido justificados. Si tú crees en Jesucristo como el Hijo de Dios y has pedido perdón al Señor, te has arrepentido de tus pecados, has sido lavado con la sangre de Cristo Jesús, has sido justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso vamos, por la fe. Eso vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora la ruta de la justificación. Vamos a enumerar 3 puntos aquí para que usted tenga pendiente. Vamos a trazar la ruta de la justificación. Número 1, para que escriban. Número 1, somos justificados por la gracia de Dios. Somos justificados por la gracia de Dios. Número 1, ese es el punto número 1 de la ruta de la justificación. Somos justificados por la gracia de Dios. Romanos, vamos a Romanos ahí mismo en el capítulo 3 y verso 24. ¿Qué dice? Romanos 3:24 dice, por cuanto todos... No, 3:24. ¿Por eso? Estás en 3:23. No. 3:24. Dice, Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ya te ubicaste ya? 3:24, vuelve a leerlo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está, mira el primer punto. Somos justificados por la gracia de Dios. Y aquí en este versículo 24 lo enfatiza diciendo gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Recordémonos que la esencia de la gracia es el favor o el favor de Dios no merecido. ¿Sí? La justificación es un regalo de Dios. Y no es por obras o por esfuerzo nuestro. Es un premio, es un regalo. Tampoco es porque se lo merezca uno o no se lo merezca. No, por eso digo que no es un premio. Un premio es algo que te ganaste. Algo pero que se gana. Un regalo es algo que te dan, sí, por amor. Por amor. Cuando uno regala algo, ¿lo regala qué? Por amor, ¿verdad? Entonces, mira, ten pendiente esto. Qué importante. Óyeme bien, creemos en la justificación por la fe, solamente por la gracia. Estamos en el punto de la gracia. La justificación no es por nuestras obras o esfuerzos, es por el infinito amor del Padre, por su infinita gracia. Gracias. O sea, fuimos declarados libres de culpa, fuimos declarados libres de condenación por su gracia, por su favor inmerecido. Recuerda, si puedes anotar ahí, anota esto. La justificación no es un premio, un saludo que te ganes, es un regalo. El que tiene su perrito ahí, por favor, cierre su micrófono. Oiga bien, entonces, número 1, somos justificados por la gracia de Dios. Vamos al punto número 2. Ahora lo que estaba mencionando anteriormente. Somos justificados por la fe. ¿Sí? Ahora, el primero es, somos justificados por la gracia de Dios, ¿verdad? Sí. El punto número 2 es, somos justificados por la fe en Cristo. Y ahí está en Romanos 5:1 lo que leímos ahora, ¿verdad? Sí. Justificados pues por la fe. Aleluya. Tenemos paz. Oye bien, mire qué tremendo esto es profundo, porque si hemos sido justificados por medio de la fe, dice que tendremos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mira bien, que la fe es el ingrediente aquí, en el punto que estamos viendo, para la justificación, ¿verdad? Sí, claro. Oye bien esto, si quieres escriba esto. La fe traza la línea divisoria, escribe eso, la fe traza la línea divisoria entre los que están justificados y los que no lo están. Oye bien, voy a mencionar,
repetirlo. La fe traza la línea divisoria entre los que están justificados y los que no lo están. Sí, es donde nos damos cuenta que la justificación no es por obras ni por esfuerzo nuestro, es por el infinito amor del Padre, ¿verdad? Y también ahí en el punto número 2, donde estamos de justificados por la fe, hemos creído en la justificación por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por obras ni por sacrificios que nosotros hagamos como para alcanzar al Señor. Yo quiero que aprendan algo bien esta noche. Escúcheme bien. Mírenme aquí a la cámara. Yo quiero que usted aprenda algo bien esta noche. Que usted aprenda que ya es justificado. No será salvo algún día. No será salvo algún día. Usted y yo ya somos salvos. Ya somos justos delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros hablamos, decimos, yo soy justo delante de Dios. Yo soy santo delante de Dios. Y la gente a veces entiende, usted se cree muy santo, cree que no comete ningún error. No. Justificación es que Dios me otorgó como regalo librarme de la condenación y de la culpa. Así es. No algo que merecía, sino por su gracia. No porque algo, tú lo crees. No algo que yo me gane, sino es por la fe. ¿No? O sea, mis amados, cuando el Señor mira a la tierra, cuando el Padre y el Señor Jesús, que está a la diestra del Padre, miran a la tierra, no ven a Lady, no ven a Sandra, a Gloria, a Eunice, a Margarita, a Isaías, no lo ven en condenación, sino los ven justificados. Es decir, cuando Dios mira, ve la sangre de su Hijo Jesucristo que ha sido derramada por toda la humanidad. Solo es que no todos creen en ese sacrificio que Él hizo en la cruz y todavía no creen que han sido justificados porque no ha habido un arrepentimiento. Pero tú y yo ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos sido perdonados y hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Así es, solo quiero mencionar un ejemplo. Quiero que escriba esta cita, no vamos a leer, son 10 versículos, pero eso se los dejo de tarea. Lucas capítulo 23, para que escriba. Lucas capítulo 23, versos 33 al 43. Pero se lo vamos a resumir, ¿o no? Sí, eso voy a mencionar, voy a resumirlo. Es el momento en que el Señor Jesús va a la cruz y junto a él son crucificados dos malhechores. Dos uno ladrones. A su derecha, otro a su izquierda. No eran ni siquiera ladrones. O sea, es que cuando alguien iba a la cruz en ese tiempo de castigo era porque era lo peor de la sociedad. Eran asesinos, ladrones. Digamos que si, por ejemplo, ahorita en Colombia aprobaron la cadena perpetua para los violadores de niños, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, en ese tiempo no le hubieran dado cadena perpetua, en ese tiempo lo hubieran llevado a la cruz. Lo hubieran crucificado. Porque era para exterminar a lo peor de la sociedad. ¿Sí? Entonces, era no solo ladrones, asesinos y un montón de delitos más, ¿sí? Los que cometían. Pues estos dos, uno de ellos, uno le dice al Señor Jesús, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Le dijo uno. Sí. El otro le dijo, ¿no tienes temor de Dios? Que nosotros estamos pagando lo que merecemos. Así es. Pero Él nada ha hecho. Ha hecho para merecer eso. Y entonces le dice el Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oiga bien, el ladrón mostró arrepentimiento, claro. Reconoció que era pecador. Y que Jesús era el Dios. Y reconoció que era pecador, se arrepintió y cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, lo estaba reconociendo como el rey de reyes, claro. Como el Mesías, como el ungido. Así es. ¿Qué le responde Jesús? Le dice, de cierto te digo que
hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Mire, esa es una muestra de que en un momento hubo arrepentimiento, hubo fe para salvación y hubo justificación. Hubo perdón y justificación. Qué tremendo esto, porque para los que estaban en esa ocasión ahí viendo la crucifixión, seguramente dijeron, esos ladrones o esos malhechores van a ir a podrir en el infierno, ¿cierto? Pero uno de ellos tomó el camino del arrepentimiento, se volvió, reconoció a Jesús, se arrepintió, tuvo fe para salvación y fue justificado. Tanto que el Señor dice, hoy, no le dice muchos días, un año, no. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y mira, mi amor, que ahí en el versículo 43 de Lucas, capítulo 23, nos damos cuenta que Jesús dice 2 veces, desierto, desierto. Y ese desierto, te digo, es afirmando, ¿verdad? Es afirmando que lo que Él le está diciendo se va a cumplir. Y dice, desierto, desierto, te digo que hoy mismo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, y de aquí salen muchas, hay muchas. Sí, pero queremos enfatizar ese hecho, el hecho de que él se arrepintió, reconoció a Jesús, tuvo fe para salvación y fue justificado. Miren las 3 doctrinas que hemos estudiado. Así es. La doctrina de la salvación, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a Hechos 13:39, que nos dice sobre el mismo tema. Hechos 13:39. Que sí es ese texto, ¿verdad? ¿Qué dice, amor? ¿No lo tienes? Sí, Señor. Hechos 13:39. Escriba Hechos 13:39. Hechos 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Uy, mire qué poderoso este versículo. Subráyelo en su Biblia. Por favor, mire qué versículo tan tremendo. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, ¿en quién? En Jesucristo. En él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Aquí está. Qué tremendo. Mira que qué tremendo versículo. En Lucas, el escritor de Hechos, guiado por el Espíritu Santo, dice, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. ¿Qué es todo aquello? Las leyes. Todo aquello era la ley, porque había que cumplir toda la ley. Si se transgredía una ley, ya no valía. Por ejemplo, los 10 mandamientos, escúcheme bien. Los 10 mandamientos no es que no sigan vigentes, los 10 mandamientos siguen vigentes, pero en ese tiempo era como un espejo para ver la imposibilidad del hombre para poder agradar a Dios con sus obras. Porque nadie pudo ni podrá cumplir los 10 mandamientos. ¿Quién sí los cumplió? Jesucristo. Y por eso dice la segunda parte, en él es justificado todo aquel que cree. O sea que no es por la ley, sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo que fuimos justificados. Por la fe en Jesucristo somos justificados. Así es, Óyeme así bien. es. Somos justificados por la fe, por medio de Jesucristo. Y esto es y ha sido justificado, me gusta ese versículo, porque afirma lo que nosotros estamos enseñándoles, de que es justificado todo aquel que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es. Amén. Por eso dice, vamos a Romanos 3:25-26, vamos a leer los 2 versículos. Romanos, capítulo 3, versos 25 y versos 26.
que dice de la siguiente manera. 3:25. ¿Sí? Sí, y 26, los dos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Uy, qué versículo. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué tremendo. Esa última parte dice, primero en el versículo 25 dice a que Dios puso como propiciación la sangre de Jesucristo, a Jesucristo su sangre como propiciación, es decir, como pago, como ofrenda, como sacrificio, para que pudiera darse la justicia de Dios a causa de haber pasado, dice, por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo, ya bien, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así Estamos es. viendo la ruta de la justificación. Número 1, somos justificados por la gracia de Dios. Número 2, somos justificados por la fe. Y miremos el versículo 28 de Romanos 3:28. Capítulo 3, Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, sino que ¿por quién somos justificados, mis amados? Por medio del Señor Jesús. Todos los que creemos en el Señor Jesús ya hemos sido justificados por medio de su sangre. Mira, esto es importante. Si yo te preguntara a ti, a veces yo pregunto así a personas que dicen ya creer en el Señor, pero yo puedo preguntarle a cualquiera de ustedes y decirle, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que si te tocara partir esta noche de este mundo, entrarías a la presencia de Dios? ¿Entrarías al cielo? O sea, eso es una pregunta directa que requiere una respuesta directa en base a lo que hemos estudiado. Mira, si tú dices, uy, yo no sé, tal vez sí, tal vez no me creo tan bueno, la gente dice a veces eso. Es que no se trata de lo bueno que seas, sino se trata de que recibas la justificación que viene por la fe después de haberte arrepentido. Entonces, cuando alguien te pregunte otra vez, tú que estás estudiando esta noche, ¿estás seguro de su salvación? ¿Qué vas a contestar? Sí. ¿Y por qué? ¿Se cree muy bueno? No, todo lo contrario. Me creo muy malo y por eso necesité de la sangre de Jesús que limpia mis pecados y que me otorga el regalo de la salvación y me declara justo y libre de culpa por su sangre y por la fe que tengo en él. Mira, esto es. Entonces nos podemos llamar que hijos redimidos, ¿verdad? Justificados y redimidos, comprados a precio de sangre. Por eso es que hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Vamos al punto número 3. Somos justificados por la sangre de Cristo. Ahí está. Acuérdense. Número 1 dijimos somos justificados por la gracia de Dios. Número 2, somos justificados por la fe. Número 3, somos justificados por la sangre de Cristo. Oiga bien. Amén. Somos justificados por la sangre de Cristo. Romanos capítulo 5, versos 9 y versos 10. Romanos capítulo 5, versículo 9 y 10, ¿verdad? 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Oiga bien, vamos despacio. ¿Diste qué versículo leíste? 9, ¿verdad? Pues mucho más, estando ya justificados, declarados libres de culpa en su sangre.
Por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. ¿Qué significa eso? Salvos de ira. ¿Cuál ira? De la ira de Dios, del castigo de Dios, de la condenación eterna, de la separación eterna del Padre. Mira bien, otra vez voy a leer ese versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados, declarados justos, libres de culpa, en su sangre. En su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Mira, esto es importante y nos faltaría tiempo para hablar de esto, que va a ser creo que en el cuarto trimestre de este pensum de estudios. Pero aquí nos está diciendo que nosotros no vamos a pasar por los tiempos de la tribulación, del castigo que viene para la humanidad que le ha dado la espalda a Dios, ¿cierto? No sabemos cuándo, pero el Señor viene. No sabemos el día, pero vamos a ser arrebatados de este mundo. Así es. Antes que la copa de la ira de Dios se derrame sobre este mundo, ¿verdad? Por eso ya nosotros hemos sido justificados por su gracia, por la fe, por su sangre. Es lo que estamos viendo esta noche. Y luego el verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, aquí está lo que el pastor está enseñando, y dice, porque fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Uy, qué versículo tan lindo. Somos justificados por su sangre y salvados por su vida. Ay, amén. Eso me gusta. Por eso es que dice él que él es la vida, ¿verdad? Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es la verdad. Pero quiero enfatizarte otra vez. Mírame aquí en la cámara, te voy a decir otra vez. Para que no te muevas en miedo, en temor. No sabemos en qué momento este mundo va a entrar en el caos apocalíptico de los últimos días, donde se va a manifestar el anticristo. Pero tú y yo no vamos a estar aquí porque ya hemos sido justificados por su sangre, porque ya, escucha bien, ya no somos enemigos, fuimos enemigos y ya no vamos a alcanzar la ira de Dios, el castigo de Dios, porque somos salvos por su vida. Y hay otro texto que habla de esto, Romanos, capítulo 4, verso 25. Ahí cerquita está. Ahí atrásito está, dice, Romanos 4:25, para que vuelvas y lo repases. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Amén. Esto me gusta. Mira, subraya la última parte de este versículo. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Es decir, Jesús fue a la cruz como pago por nuestros pecados, derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Pero escucha bien, Él tenía que resucitar. Amén. Para que fuera otra vez, en términos legales, la justicia de Dios otorgada a nosotros. Por eso dice aquí, y resucitado para nuestra justificación. Ay. Por eso es que si Jesucristo no resucitó, el apóstol Pablo dice, somos dignos de lástima, pero Cristo resucitó. Amén. Muy bien. Por eso, por su vida, la vida del resucitado, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, amén, es el que nos ha salvado por su vida. Aleluya. Por eso es que no camines en temor. No camines en miedo de pensar, uy, ¿qué va a pasar el día de mañana? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios, antes de que se derramen la ira de Dios, el castigo de Dios sobre esta humanidad, nosotros vamos a ser sacados de este mundo. Amén, pero hoy no vamos a ver ese tema porque les dije ya es para el último trimestre, creo que estaba en el tercero. Bueno. Pero qué tremendo versículo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué lindo. Así es. Qué Entonces, lindo. Vimos la ruta de la justificación. Número 1, somos justificados por la gracia de Dios. Número 2,
justificados por la fe. Número 3, somos justificados por la sangre de Cristo. Amén. Ahora, escriba lo siguiente en signos de interrogación. Escriba lo siguiente en signos de interrogación. Pregunta. ¿Qué ocurre cuando somos justificados? Oiga bien, ¿qué ocurre cuando somos justificados? Apocalipsis 12:11. El último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero esto le pasó a los que se quedaron, ¿verdad? De la tribulación. Hoy no vamos a hablar de esto, pero sí vamos a decir, y ellos le han vencido Ahí está. por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Escúcheme bien. En el contexto de este pasaje de Apocalipsis, sí es de los que se van a convertir a Cristo en los tiempos de la tribulación. Así es. Pero el principio es el mismo. Nosotros hemos vencido también. Amén. Por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Escúcheme bien. Qué tremendo. Hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Hay poder y autoridad en un hijo de Dios. Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? En autoridad del creyente. Entonces, pero mire qué importancia. ¿Qué ocurre cuando somos justificados? Número 1, escriba. Número 1, ¿qué ocurre cuando somos justificados? Número 1, somos libres de la acusación del enemigo. Oh, eso está poderoso. Somos libres de la acusación del enemigo. Mire ahí en el verso 10 de Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué ocurre cuando somos justificados? Somos libres de la acusación del enemigo. Amén, amén. ¿Recuerdas el tema de la semana pasada? Anulando el acta de los decretos que nos era contraria, ¿verdad? Así es, porque es que Satanás viene a acusarnos, a hacernos sentir mal, avergonzados, culpables. Y no, porque ya hemos sido justificados por medio de la sangre de Jesús. Eso, por eso es que cuando el enemigo viene a atacar a una persona, le viene a recordar su pasado. Así ¿sí es, y lo más doloroso de su pasado. ¿Te acuerdas lo que hiciste? Ahora te crees muy santo. Y recuerdas lo que hiciste. Qué sé yo, hay personas que pasaron por tantas situaciones duras, terribles, pecados terribles que dañaron a otros y que no vamos a mencionar hoy. Pero eso no es que el enemigo dice, sí ves, ¿te acuerdas lo que hiciste hace 5 años, hace 10 años, sí, o hace 20, cuando ni conocías al Señor? Pero tú puedes decir, por la sangre de Jesús, mis pecados han sido perdonados y han sido borrados. Amén. Y han sido simbólicamente lanzados a lo profundo del mar. Amén. Y he sido justificado por medio de la gracia, por medio de la fe en Cristo, por medio de su sangre preciosa, hemos sido justificados. La Biblia dice, ¿verdad? Que simbólicamente nuestros pecados fueron sepultados en el fondo de la mar. Y yo digo, y Dios puso un aviso, no pescar, para que no volvamos a sacar y a escarbar esos pecados y nosotros mismos caigamos en condenación por estar recordando.
Y entonces cuando tú Así es. te recuerdas lo malo, ay, es que yo sí hice eso tan malo, por eso me está pasando lo que me está pasando. O alguien viene y te dice, es que usted hizo esa cosa tan mala hace cuántos años, por eso le está viniendo eso. O sea, no, ya No. fuiste ¿qué? Justificado. Fuiste perdonado. Justificado. Fuiste libre de culpa por la Amén. sangre. Un regalo gratuito. La justificación no te la ganas. No es un premio, es un regalo. Quiero darles esta palabra y yo sé que les va a ministrar mucho. Creo que es Romanos, espérenme a ver, Romanos 8:1. Espérenme a ver si es. No, es donde dice ninguna. ¿Cuál es? No. ¿Sí? Sí, aquí cabal. Señora. Aquí está, miren, Romanos 8:1, para que lo subraye. Ahora pues, ninguna, diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? ¿En una religión? No. Para los que están en una determinada iglesia o reunión, no. Dice, ahora pues, ninguna, mis amados. Presente, ahora. Ahora, ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Esto es tremendo porque mire que hay una premisa ahí. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne, porque los que andan conforme a la carne no creen en Jesús. Y escúchame bien, quiero enseñar esto, ponga atención, ¿sí? Porque dice, los que no andan conforme a la carne. Y cuando dice que no andan conforme a la carne, no quiere decir, escúcheme bien, que andan pecando y haciendo esto, aquello y lo otro. No, porque es que un hijo de Dios se sabe que por su nueva naturaleza anda en vida nueva. Claro. ¿Sí? El pecador no puede caminar en vida nueva, porque en él no hay una naturaleza nueva. Entonces hasta que no se arrepiente. El pecador está tratando de ganarse el favor de Dios, y ahí es donde entra la religión a legislar y a decir, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer aquello, para que esté bien delante de Dios. Y hace todos esos esfuerzos y se da cuenta que todo lo que hace no le ayuda para vivir en una vida nueva, sino que está siendo arrastrado por la naturaleza pecadora. Pero entonces dice, sino conforme al Espíritu, y está en mayúscula, Espíritu, óyeme bien, conforme al Espíritu, que es la nueva naturaleza, la nueva criatura, el que ha sido justificado. Así es. Mira, y es que el versículo 2 de Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida, ¿en quién, mis amados? ¿En quién? En Cristo Jesús. Me ha librado, aquí está, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, es tremendo cuando nosotros creemos lo que ya Jesús hizo por nosotros y no nos dejamos meter las mentiras del diablo acusándonos, mintiendo, deprimiéndonos, oprimiéndonos de que vos no servís para nada, de que no lo podés hacer, de que no va a salir adelante, de que ya le fallaste a Dios, ya para qué lo buscas, ya para qué vas a estar en esa escuela bíblica si todas las clases que has fallado. No. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es. Así es que, mis amados, les animamos a continuar, a seguir adelante. Yo sé que vienen muchos obstáculos para que tú no estés en estas reuniones, en estas clases, pero ¿a cuántos de ustedes les pregunto, a cuántos de ustedes
no se les ha presentado un montón de cosas por hacer cabal los martes a las 8 de la noche. Entonces, no, es tu decisión de decir, no, yo voy a apartar este tiempo. En este tiempo no voy a oír teléfono, no voy a oír al niño, no voy a prestar atención a esto. No, voy a concentrarme en la palabra de Dios, porque así vas a recibir la revelación de Dios en tu vida. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre cuando somos justificados? Somos libres de la acusación del enemigo, número Amén. 1, ¿verdad? Número Sí. 2, tenemos paz para con Dios. Amén. Y en Romanos 5:1 vuelve ese texto con el que iniciamos. Justificados pues por la fe, tenemos Paz. paz. Dios. Esa palabra del original griego es eirene, así como suena. Eirene. Y tiene el mismo significado de el hebreo shalom, que es paz también. El Señor es mi paz, shalom. Entonces, shalom y en el griego es eirene. Tenemos paz para con Dios. Óigame bien. Y me gusta eso también, mi amor, cuando habla el libro de Isaías 53, cuando dice que Jesús, ¿verdad? Que Él se llevó todas nuestras transgresiones y me gusta esto, voy a buscar. Pero mira, quiero que sigamos un poquito aquí con este texto, porque cuando decimos Búscala ahí. justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, es decir, tenemos salvación, Amén. tenemos salud, tenemos libertad, Amén. tenemos tranquilidad, tenemos gozo, ¿sí? Por eso es que el saludo de los israelitas es shalom, es decir, Así. salud, completa paz, provisión. Salvación, Todo- entierra la Todo palabra. eso encierra shalom. Shalom. Entonces, y Irene, pues shalom para nosotros es más conocido del hebreo, ¿verdad? Sí, Entonces tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? de nuestro De Señor nuestro Jesús. Señor Jesucristo. Ay, Escúchame bien. amén, amén. Cuando tú sabes que eres justificado, que ya no estás bajo condenación, que ya no hay acusador que te condene, entonces estás reconciliado con Dios, Amén. tienes paz para con Dios. No importa lo que suceda a tu alrededor, o no importa lo que otros piensen de ti y señalen, y aun cuando sean falsas acusaciones, eso no te debe mover o deprimir o molestar, porque tú ya has sido ¿qué? Justificado. Y él dice en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo, aquí está, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea que nosotros nos merecíamos todo lo que él padeció en la cruz del Calvario. Pero él dice que el castigo de nuestra paz, o sea que él allí en la cruz del Calvario compró esa paz para nosotros. Porque dice ahí, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él nos otorgó paz, mi amor. Amén. Porque amén. él no tiene paz, él es la paz. Él es la paz. La paz no es algo, es alguien. la paz es alguien. Jesús es la paz. Jesús es la verdad. Jesús es el camino. Jesús es amor. Dios es amor. Entonces, miramos que tenemos, ¿qué ocurre cuando somos justificados? Somos libres de la acusación del enemigo, número 1. Número 2, tenemos paz para con Dios. Amén. Amén. Y vamos a ver Romanos 8:33. Escucha lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ay, ay, ay. Dios es el que justifica. Amén. Dice, verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Ay, qué belleza.
Amén. Y quiero Qué leerles gusto. la Nueva Traducción Viviente, NTV. En este Romanos 8:33 dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Y responde, nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Ah, qué lindo está esto. Nadie nos puede acusar porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Así es. Vamos al número 3. ¿Qué ocurre cuando somos justificados? Somos salvos de la ira de Dios. Ya lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Así es, sí. La ira de Dios, ¿qué es? El castigo de Dios, la condenación eterna. Oiga bien, somos salvos de la ira de Dios, ¿verdad? Esto lo mencionamos así conforme a Romanos capítulo 5 también, ¿verdad? Ya no hay ninguna condenación. Romanos 8:1 que leías ahora, ¿cierto? Sí. Romanos 8:1. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El punto número 3, somos salvos de la ira de Dios. Es decir, y quiero explicar un poquito aquí con un ejemplo para que comprendamos un poquito práctico, si eso es. O sea, escucha bien. Tú y yo éramos reos condenados a la muerte, ¿sí? Éramos reos, presos, condenados a la muerte. Oiga bien, condenados a cadena perpetua en el infierno. Sí. Ese era nuestro castigo. Eso era lo que merecíamos. Ese era el veredicto, ¿verdad? Ese era el veredicto, la sentencia. Pero vino la justificación. Nuestro abogado, defensor. Y Dios, otra vez, el mundo espiritual, eso se mueve dentro de la legalidad. Claro. O sea, por eso dice, ¿quién se atreve a acusar al que Dios ha justificado? Así es. O sea, ¿por qué? Porque ya en la corte divina, tú ya no estás bajo condenación. Tú fuiste libre por la sangre de Jesús. Tú fuiste declarado justo por la sangre de Jesús. Ya no hay condenación. Ya no pueden hacerte otro dictamen, otra sentencia cuando ya fuiste absuelto. Así es. Fuiste absuelto porque se pagó, digamos, para que lo comprendamos así, en términos sencillos, una fianza. La fianza a tu favor fue la sangre de Jesús. Sí, así que es. cuando pusiste tu fe en la sangre de Jesús, fuiste justificado, Amén. Fuiste libre de culpa, fuiste libre de condenación. Amén. Por eso vamos a mirar el siguiente punto número 4. Tenemos la vida eterna. ¿Qué ocurre cuando somos justificados? Tenemos vida eterna. Vamos a Tito, capítulo 3. Carta del apóstol Pablo. A Tito. A Tito, ¿verdad? Recordemos que Tito era un discípulo de Pablo, como no era Timoteo, ¿verdad? Sí, y capítulo 3, verso jóvenes 7. Eran jóvenes y eran pastores. Ay, sí. Tito 3, 7. Voy a leer desde el 6. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. ¿Qué versículo ese? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser, óigame mi amado, somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así es. O sea, cuando dice aquí, para que viniésemos a ser presente, ¿verdad? Sí, herederos. No dice para que algún día seamos, no para ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por su gracia, escúchame bien, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna, dice la Nueva Traducción Viviente, Tito 3:7.
por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Y por qué esta nueva traducción obviamente lo pone en heredar la vida eterna? Porque obviamente nosotros estamos en este cuerpo todavía limitado, ¿verdad? Pero el día que nosotros entremos a la eternidad, ya no hay limitaciones. Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Amén. Y vamos a concluir ya el tema viendo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 30. Vamos a buscarlo en la Biblia. Y subraya este versículo, mi amado, porque está poderosísimo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Amén. Cuando dice la Biblia ahí, en el verso 30, y a los que predestinó, yo quiero, un día vamos a ver la predestinación como un tema, pero hoy solo quiero mencionar, porque hay gente que dice, a los que predestinó, entonces Dios ya escogió quién va a ser salvo y quién no, piensa la gente a veces, ¿sí? Pero no es así. La predestinación es decir, que Dios sí ya sabe, escúcheme bien, quiénes van a ser salvos, pero no porque Él diga, este sí, este no, sino porque cada uno va a tener una respuesta cuando le llegue el momento de tomar una decisión de arrepentimiento. Entonces Dios ya sabe, como Él sabe todas las cosas, para Dios no hay nada oculto, ya sabe quiénes van a ser y quiénes no van a ser salvos. Y por eso dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, lo que estamos viendo hoy el tema. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Óigame bien. Amén. Glorificó la glorificación es estar al lado del Señor ya. Ajá. Un cuerpo inmortal, glorioso, un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Amén, un cuerpo transformado. Amén, así es. Ahí es, qué lindo cuando dice que a estos también justificó. Ya nos justificó el Señor. Cuando le dijimos sí a Jesús, cuando por la fe creímos en el Hijo de Dios, cuando por la gracia hemos aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Bueno, vamos a terminar y vamos a dejar un momento antes mejor dicho, vamos a orar por la enseñanza de hoy y enseguida entramos al tiempo de preguntas, los que puedan preguntar o aportar. Amén. Oremos, Padre, y gracias te damos esta noche. Gracias. Gracias por la palabra que hoy has ministrado a nuestras vidas. Ore conmigo. Gracias por la salvación, por la justificación, por la gracia tuya, Señor, por la sangre de Jesús. Gracias porque por fe hemos sido justificados, declarados libres de culpa, declarados justificados, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos que esta noche reciben junto con nosotros esta palabra. Yo oro para que esta palabra se grabe en las tablas de su corazón y de su mente, de su espíritu, Señor, para que puedan tener la seguridad de la salvación. La justificación es un regalo tuyo, no es un premio, no era algo que merecíamos o que ganamos, es un regalo, Señor. En tu inmenso y grande amor, amén, con la vida de Cristo Jesús, el resucitado, nos has hecho libres también. Amén. En el nombre de Jesús te agradezco por los Señor, que esta noche están con nosotros, amén, que han decidido caminar contigo
preparar su vida, edificar su vida, crecer en carácter, Amén. no solo en conocimiento, sino en una vida transformada para la gloria de tu nombre. Amén. Decimos amén y amén. Amén, aleluya. Bueno, mis amados, ahora sí pueden abrir sus cámaras, los que están con las cámaras apagadas o cerradas, por favor, ábrenlo. Las cámaras y